Gente excelente, ¿cómo están? Vamos a darles pistas. Hoy no vamos a decir el nombre, a ver quién de ustedes puede adivinar el personaje de hoy. A ver, primera pista. Se cría sin mamá, es decir, solamente al cuidado de su papá. Es hijo único. Sufre un accidente a los 12 años. Otra pista. Usa un traje rojo. ¿Sí? ¿Se animan a decir quién es? Yo sé quién es el personaje, yo. Es Daredevil. Acertaste, ese mismo es, Daredevil. Me parece que lo he visto en alguna parte. ¿Por qué Daredevil tenía un traje rojo que representaba al diablo? Eso tiene que ver con su padre. Lo crió con esa motivación, ese desafío, siempre tratando de que su hijo logre, emprenda, desarrolle, crezca como persona. Los padres siempre quieren que sus hijos lo superen, es una de las cosas que se dicen, y lo motiva. Yo quiero que tú seas un profesional, yo quiero que tú estudies, yo quiero que no seas como yo, le dice. Entonces, él era un boxeador que se llamaba el Diablo Murdoch. Entonces, por eso el traje tiene sus cachitos. El nombre del personaje es Matt Murdock. Era también acosado por algunos jóvenes cercanos a él que lo agredían, porque decían que el papá ya no estaba trabajando, sino que estaba haciendo los mandados de un hombre corrupto, es decir, amenazaba a la gente para que pague deuda y cosas así. Y en una de las visitas que él realiza al padre se da cuenta y se decepciona que el padre le había estado mintiendo. Entonces, en esa huida a los 12 años, él, en esa confusión, en ese sentirse mal por ese shock que tuvo al ver al padre haciendo estos actos deshonestos, él sufre un accidente. Y en ese accidente a él le cae un líquido nocivo de tal manera que él se queda ciego. Daredevil era un hombre no vidente. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un personaje con discapacidad visual del 100%. Un detalle sumamente importante que debemos recordar cuando hablemos de discapacidad, lo ideal es que no mostremos hipersensibilidad para con ellos. A ellos no les gusta sentirse inútiles. Son personas que quieren ser consideradas, que quieren ser tomadas en cuenta, que quieren, y como cualquier persona. Le decían el hombre sin miedo. Y realmente no existen seres humanos sin miedo. Entonces en la trama lo que intentan los enemigos es buscar el miedo, cuál era su miedo. Y obviamente descubren cuál era el miedo que tenía Daredevil. Uno de sus grandes temores era que le pase algo a sus seres queridos. Vamos a encontrar allí que Daredevil era un hombre muy hábil. Era un hombre que escalaba. Nadie imaginaría que un no vidente sería Daredevil. Y sí, él logra lo que su padre le dice. Él es un profesional. Él es un abogado. Él ejerce como fiscal. Y una de las cosas bien trascendentales de Daredevil es que cuando él es el abogado, cuando él es Matt Murdock, él generalmente su forma de ayudar a las personas es que él les cobra con lo que ellos puedan pagar. En este caso le pagan con cosas, con lo que produce la persona que requiere sus servicios. Y Daredevil es extraordinario. No hablamos de un superpoder. Él se queda ciego, pero él podía, como tipo radar, poder percibir ciertas connotaciones con el sonido. El sonido le permitía a él hacerse una idea de las imágenes. Entonces, esa era una habilidad extraordinaria.
algo relacionada con el murciélago. Y ahí viene algo bien curioso, un dato curioso, que este papel lo hace Ben Affleck. Y miren, tiene una relación con el murciélago. Muchos años después haría Batman. Esa es una situación relevante. Entender que el hombre sin miedo sí tenía miedo. Segunda cosa importante que entender es que es una discapacidad visual. Y este tema de las discapacidades es un tema fascinante. Antes se les decía inválidos, minusválidos, y han sido términos muy ofensivos, porque ellos no es que no valen, ellos no es que no sirven, ellos no son inútiles, son gente muy capaz. Vamos a encontrar un sinfín de personas con discapacidad que hacen cosas extraordinarias. Es increíble lo que una persona con discapacidad logra. Daredevil, él tiene una discapacidad adquirida porque él no nace con esta situación, él en el accidente. Y eso nos puede pasar a cualquiera. No estamos exentos de que un accidente nos haga una persona con discapacidad. Lo otro es, alguien decía, y me sirvió de mucho, que con los años también uno llega a tener discapacidades, generalmente motrices, generalmente visuales, ya comenzamos a usar lentes y la visión no es igual. Y eso es verdad. La discapacidad es algo que debemos entender. Las personas con discapacidad, alguien a quien debemos admirar, y Daredevil es un gran ejemplo de ello. Es un personaje intrépido. Siempre la tendencia es decirles los vigilantes o los justicieros, porque si él no lograba que lo sentencien, él le daba su sentencia. Esa era la mística de... Y me gusta una pregunta que él se hace, y dentro de la película él dice, ¿será que un hombre solo puede cambiar al mundo? Él se hace esa pregunta y hay un momento que él se responde y dice, a veces pierdo la fe, pero en otras veces la recupero. Sí, este espacio es eso. No es pensando en multitudes, es pensando en un grupo que realmente se sienta desafiado a mejorar este mundo, a estar dispuesto a entregar el mismo corazón. Esa es una de las iniciativas que se propende en este pequeño espacio. Entonces, sí, uno quizás no cambie el mundo, pero sí podemos intentarlo. Si agrupamos personas, si ustedes tienen iniciativas, si algún momento quieren que los ayude, yo soy materia dispuesta. Algún proyecto, a mí me avergüenza tener que hablar de personas que por los beneficios tienden a sacar un carnet falso de discapacidad. Es decir, yo finjo que tengo una discapacidad para que me den un carnet, o coimo, que esa es otra situación, pensar que hay personas encargadas de esto que pueden tramitar de manera fraudulenta un carnet de discapacidad y decir yo tengo discapacidad, como que la discapacidad solamente vale por el beneficio. Es terrible sufrir una discapacidad, es un desafío, es duro, pero ellos logran, a pesar de la discapacidad, poder desarrollar otras habilidades y eso es lo que hace Daredevil. Es muy habilidoso. Ustedes lo van a ver allí con su bastón retráctil, braille, que es el lenguaje de ellos. Tienes que usar un punzón, una plantilla, y con puntos tú vas a marcar las letras, ¿sí? Porque generalmente ellos desarrollan, dice en la película, sus 4 sentidos. Sabemos que realmente no son 4, son muchos más. Él desarrolla sus sentidos, los que le restan, dice él. Y la capacidad auditiva es sorprendente. La sensibilidad en sus manos. Entonces ellos logran leer por medio de la parte táctil. Ellos perciben estos altos relieves de los puntitos.
Y eso debe de haber en todas partes para que las personas con discapacidad visual puedan tener mayor acceso. No deben haber obstáculos. Entonces, cuando tú vayas a ayudar a una persona con discapacidad, y estamos hablando específicamente visual, una recomendación muy importante que quiero dejarles, el momento de caminar, que siempre es uno de los momentos que a nosotros nos preocupa mucho, que se tropiecen. Bueno, ellos generalmente andan con su bastón y ellos tienen una habilidad para con ese bastón movilizarse. Pero si en algún momento dado encuentras a alguien sin bastón o te sientes inspirado a ayudarlos en un traslado, debes aprender esto. Ellos no es de cogerlos del brazo. Nosotros tenemos la tendencia a cogerlos del brazo y llevarlos como si fueran un niñito. No. Ellos, para poder movilizarse, tú lo que vas a tener que hacer es tenderle el hombro. Él tiene que apoyar su mano en el hombro. Puede ser hombro izquierdo, hombro derecho. Ahí ellos se movilizan, apoyados. Con esto se despide su amigo Daniman. Pásenla bonito. ¡Chao! Chao, 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 chao.